Hola, y como siempre, bienvenido a las 3:33. En esta ocasión, y de acuerdo a que hoy es San Valentín, Día del Amor y de la Amistad, el primero, y ojalá el último, en condiciones de pandemia, queremos hacer este video si de casualidad te sientes un poquito cabizbajo, porque a lo mejor hoy no tienes con quién celebrarlo, o simplemente esta fecha nunca te ha gustado. ¿Por qué? #capitalismo. De casualidad, ¿alguna vez has escuchado ese dicho que dice, más vale solo que mal acompañado? Pues bueno, con las siguientes 3 historias que te vamos a presentar, vamos a validar el porqué de ese aforismo popular. Por lo último, queremos recordarte que no olvides suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones, darnos like y dejarnos un comentario aquí debajo de este video. En especial, si a ti también ¿alguna vez te ha pasado alguna experiencia perturbadora con pretendientes o en citas? Salí con un chico durante un par de semanas, cuando estaba por mis 20s, en un punto en que estaba terminando de aprender a detectar las llamadas banderas rojas. Al principio, con este chico, todo parecía completamente normal. Él incluso se había llevado el visto bueno de mis amigas cuando llegábamos a hacer salidas conjuntas. Pero después de 3 o 4 semanas sucedió lo siguiente, de un momento a otro, mientras estábamos pasando el rato en mi casa. Mientras nos acuarrocábamos y mirábamos un programa de televisión, yo dije en voz alta que uno de los personajes estaba actuando de manera misteriosa, como si pareciese que él estuviese ocultando su matrimonio. En ese momento, pude sentir como todo el cuerpo de mi expareja se ponía rígido y pretextando alguna cosa, abruptamente terminó con nuestra cita. Más tarde me dijo que él efectivamente era un hombre casado, pero que estaba ahorrando dinero para tramitar su divorcio, ya que su esposa estaba saliendo con otra persona y él desde hacía tiempo lo sabía. Por lo que después de algunas preguntas más que le hice y de investigar por mi cuenta, pues decidí darle una segunda oportunidad. Poco tiempo después, ingresé a un posgrado y se lo conté a él con mucho entusiasmo, pero él en cambio tomó esa noticia de muy mala manera y me empezó a reclamar el que ya no tendría suficiente tiempo libre para estar con él, ya que él quería pasar de ahora en adelante todos sus días solo conmigo. Yo, una mujer que apenas lo conocía de unas cuantas semanas atrás. Él prosiguió atosigándome con reclamos, con expresiones muy descompensadas de amor que él decía sentir por mí desde el primer momento que me conoció y que exigía que yo le respondiera de igual manera. Pero yo ya estaba harta de su actitud, por lo que le dije que lo mejor para ambos sería dejar las cosas tal y como estaban y no volvernos a ver nunca más. Sin embargo, los intentos de él por localizarme a como diera lugar no cesaron en las semanas posteriores. Incluso llegó hasta el punto en el que montó un supuesto suicidio. Previamente se encargó de molestarme a más no poder con llamadas y mensajes. Cuando finalmente leí algunos de sus textos y supe qué era lo que él estaba supuestamente tratando de hacer, salí corriendo de donde estaba en ese momento hasta su casa. Estuve ahí afuera por un buen rato, tocando su puerta, mientras él en silencio seguía fingiendo que en verdad sí se había hecho daño. Incluso cuando logré entrar a su casa por la fuerza, él se había tirado en el suelo con los ojos cerrados y la respiración controlada. No fue sino hasta que me acerqué y comprobé que todo el tiempo había estado fingiendo cuando me di cuenta de lo realmente perturbado que estaba conmigo. Pero de todos modos, yo estúpidamente creí que lo que él estaba pasando en parte era mi responsabilidad, por lo que tomé la pésima decisión de quedarme con él aún después de ese episodio. En otro par más de conversaciones que tuvimos, él me contó de cómo cada vez que lo visitaba a su casa, solía sedar a sus gatos y los encerraba en la cocina, mientras yo estaba en su casa. Confesó que todo eso lo hacía
ya que cuando por primera vez leyó la descripción de mi perfil en la red social en la que nos conocimos, yo había escrito que a mí no me gustaban los gatos. En ese punto estaba ya aterrorizada de su estado mental. Poco tiempo después, y en una de las últimas y caóticas charlas que mantuvimos, este explotó y se volvió verbalmente abusivo en mi contra. Ya para este punto yo ya me sentía en el mismo infierno, por lo que después de aquella discusión, ahora sí decidí cortar de raíz todo contacto que tenía con este sujeto. Aunque él por su parte no se dio por vencido tan fácil, trató de hacer de menos el grave problema que para mí él se había vuelto y quiso seguir estando conmigo, como si nada extraño o perturbador de su parte estuviera pasando, como si lo nuestro fuera una relación de lo más normal. Me confesaba ya cada incoherencia, que solo empeoraba más y más la situación. Incluso me dijo, muy quitado de la pena, que le había estado rezando al dios Loki y que me había lanzado un poderoso hechizo para que no pudiera dejarlo nunca, pero que, dado que Loki era un dios tramposo, a lo mejor él no había cumplido del todo su parte del pacto que había hecho con esta deidad. Este sujeto se encargaba de atosigarme de todas las maneras posibles, por internet, por llamadas, por mensajes de texto, pero lo peor que hacía era cuando en numerosas ocasiones, a lo largo de todo un año, él se aparecía enfrente de la puerta de mi casa, sin llamar, solo se quedaba de pie. Yo incluso, y por recomendación de varios amigos, había colocado una cámara de seguridad y documenté varias de las ocasiones en las que él hacía esto y en donde se quedaba quieto fuera de mi casa por horas. Un día, cuando yo tuve más que suficiente de todo su acoso, salí a encararlo y lo amenacé con ir directo a la comisaría a presentar una denuncia por acoso y hostigamiento si es que no me dejaba en paz de una vez por todas. Luego de ese día, no volví a saber más de él y yo al poco tiempo me cambié de domicilio. Espero que después de todo, él haya recapacitado y se haya podido poner en manos de profesionales de la salud. No conozco de nadie más que necesite este tipo de atención como él. Finalmente, espero que nunca, pero nunca más, me lo vuelvo a encontrar. Tuve mi primera cita en la vida con un chico que conocí en línea. Al principio todo empezó muy bien. Estábamos bebiendo chocolate caliente en un pequeño restaurante de la zona en la que vivíamos mientras charlábamos de cosas brevemente. Él luego me sugirió que si podríamos ir a otro lugar a comprar un helado. Como me pareció un chico agradable y todo eso, acepté ir con él y nos subimos a su auto. Seguimos con nuestras charlas de cosas breves hasta que de repente él me pidió que adivinara qué había en su guantera. Luego de varios intentos y cuando no pude adivinar qué era lo que había dentro de esta, él sin reparos me dijo que era una pistola. Incluso hasta la sacó y me la mostró. No estaba cargada, pero no dejaba de ser un arma. Casi inmediatamente después me mostró que también tenía 3 navajas de bolsillo en el revistero de la puerta de su lado. Por último, él de manera tranquila me dijo que no tenía por qué preocuparme, siempre y cuando yo fuese en todo momento honesta con él. Acto seguido me empezó a contar cómo su última novia lo había engañado con su mejor amigo y cómo casi se suicida por eso. Empezó también a divagar sobre cosas tales como las deudas de honor y de otras cosas raras del tipo código de honor de los samuráis japoneses y demás, mientras seguía manejando ya por un sitio que yo no reconocía, hasta que finalmente se detuvo en una calle de un suburbio y me dijo que estábamos en la casa de su ex amigo, el que lo había traicionado, y que, antes de ir por el helado que me había prometido, quería encontrarlo y terminar de ajustar cuentas. Yo estaba demasiado asustada por todo lo que estaba sucediendo. Incluso por un momento no me parecía algo que realmente a mí me estuviera pasando. Sentí que me desconecté por un instante. Cuando pude volver a poner atención a lo que me estaba pasando, el chico de mi cita seguía diciendo un montón de cosas a las que yo no le encontraba sentido. Entre ellas, solo recuerdo cómo decía que todavía no confiaba lo suficientemente en mí. Después de un rato de estar afuera esperando, el chico de mi cita no pudo hacer nada, ya que parecía que su ex amigo no estaba en casa, por lo que él, como si nada hubiera pasado, dio la media vuelta y me llevó de vuelta a la ciudad para ir por el helado que al inicio me había mencionado.
Llegamos a una especie de pequeña fuente de helados. Él se negó a querer comer su helado fuera de su coche, según porque tenía fuertes razones para no salir de su vehículo. Yo, tratando de guardar las apariencias y toda la calma que me era posible, me disculpé con él por un momento y le dije que necesitaba entrar al baño. Una vez que estuve allí, le escribí a mi mamá, ya que ella quería saber cómo iba todo. Yo solo escuetamente le dije que creía que ya no habría una segunda cita con este chico y que ya iba de vuelta para la casa en un ratito más. Después de que les conté mi perturbadora experiencia cuando regresé a casa, mi mamá me regañó y me dijo que lo que había hecho fue una tontería y que más bien tenía que haberle explicado lo que estaba pasando para que ella me fuera a recoger de donde estaba inmediatamente. Pero yo en ese momento estaba muy asustada y desorientada. No dije ni hice nada más. Salí del establecimiento y volví a meterme a su coche. Cuando volvimos a emprender la marcha, este sujeto me desafió para que ahora tomara la pistola de su guantera, ya que quería que lo apuntara con esta sobre la sien mientras iba conduciendo. Solo para hacer un poco más interesante el trayecto, me dijo. Y yo como pude le dije que no iba a hacer nada de eso y le pedí que por favor me llevara de vuelta a casa. Honestamente no sé si cuando le dije todo esto aún mi voz aparentaba serenidad o por el contrario, todo lo que le dije salió con mi voz totalmente quebrada. El chico no dijo nada más y me regresó al restaurante en donde estuvimos primero y en donde se había quedado estacionado mi auto. Entré a este temblando por todo lo que había pasado y esperé a que el chico volviera a emprender la marcha en su coche, ya que de ningún modo quería que me pudiera seguir y que averiguara en dónde vivía. Así que cuando lo vi marcharse, regresé lo más rápido que pude a casa. Días después, le conté todo esto a un amigo que ambos teníamos en común, mientras nos trasladábamos juntos en mi coche. Para sorpresa mía, su reacción fue que él encontró su comportamiento como algo bastante normal, incluso hasta le parecía divertido. Durante todo el viaje en mi auto me preguntó si le tenía miedo a su amigo, y yo, para no mostrarme vulnerable otra vez, reiteradamente le decía que no. Pero él seguía insistiendo en sus cuestionamientos hasta que llegó el punto en que esto se había vuelto algo muy incómodo. Finalmente, cuando bajó de mi coche en su destino, lo último que me dijo fue que todo esto se trataba de una prueba. ¿Una prueba de qué o para qué? Eso nunca lo sabré, ya que yo instantáneamente lo bloqueé a él y su amigo, el de la pistola, de todas mis redes sociales, así como sus números. Además de que le mandé un reporte a las autoridades para que averiguaran si este sujeto tenía permitido portar armas. La policía tomó cartas en el asunto y cuando lo allanaron, resultó que la pistola que el chico de mi cita tenía era falsa y que se trataba de una de esas pistolas bebé extremadamente realistas. Como sea, por favor, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Esta experiencia me ocurrió hace algunos años, cuando cursaba la prepa. Yo en lo personal me identifico como una persona algo reservada, con pocos amigos y ya. Así que, por aquella época solo tenía 4 amigas con las cuales pasaba el tiempo, y nos ayudábamos en lo que podíamos en las tareas y en los deberes de la escuela. Mi salón era variopinto, pero especialmente puedo decir que era desmadroso. Aparte que había varios chicos en mi grupo que estaban cayendo en los vicios de las drogas o el alcohol. Pero, en mi salón, había también un chico al que llamaremos J. J destacaba de entre los demás, no por su popularidad o alguna cosa así, más bien todo lo contrario. J era un chico muy callado, especialmente retraído y muy desobligado de todas las actividades académicas. Nada parecía importarle y nadie le tomaba importancia a él tampoco. No recuerdo muy bien cómo ocurrió, pero un día nos hicieron sentarnos juntos a J y a mí durante las clases, al cual yo, a pesar de que, insisto, no me considero alguien muy sociable, al menos quise ser una persona atenta, por lo que por cortesía saludaba a J todos los días y a veces le convidaba del lunch que llevaba. J, para sorpresa de todos, pero especialmente la mía, poco a poco me empezó a hablar. Al principio,
Las pláticas que manteníamos eran breves, de cosas de la escuela y ya. Sin embargo, tuve el error de depositar un poco más de atención hacia él y de repente le preguntaba por algunas otras cosas de su vida, a lo que J lo empezó a malinterpretar como que yo estaba empezando a tener alguna clase de interés genuino hacia él, por lo que de la noche a la mañana me empecé a convertir en la persona incondicional de J. Se abrió conmigo más de la cuenta y me contaba toda clase de problemas y complejos suyos. Me habló sobre que sus padres estaban divorciados, que nadie se preocupaba por él con excepción mía y que en varios momentos había tenido fuertes pensamientos suicidas. Pero lo que más me empezaba a incomodar de su charla y de su trato era el exceso de afecto con el que se empezaba a referir hacia mí, algo que yo no quería que hiciera, ya que constantemente me decía que yo era la persona más importante de su vida, que era todo su mundo. Me empezó a escribir canciones, ya que según era músico, y me empezaba a poner motes cariñosos que a mí me ponían muy incómoda. Y para acabarla de empeorar, en varias ocasiones fui hasta blanco de burlas de mis propias amigas, las cuales me decían, tu novio J, y cosas de ese estilo. Pero de entre todas las conductas suyas, había una en especial que me perturbaba más, y esa era que J de repente se reía solo, como un maníaco. Aparte que muchas veces me confesó que era fanático del Joker de Heath Ledger, imitaba su risa y frases suyas. Especialmente me llegó a molestar varias veces con la frase de ¿por qué tan serio? Mientras me clavaba la mirada, igual que el Joker cuando increpaba a sus víctimas en la película de Batman, El Caballero de la Noche. Todo se salió de control una vez que él enfrente de mí se drogó y esperaba que de alguna manera yo lo detuviera o me sorprendiera de lo que él estaba haciendo por mí. Aparte que quería cada vez más y más estar en contacto conmigo. Me escribía por redes sociales a cada momento, me hablaba por teléfono a altas horas de la noche. Muchas de las veces lo hizo estando completamente borracho y no dejaba de insistir en que sin mí él no era nada, que me necesitaba, que quería estar el resto de su vida conmigo y cosas de ese estilo, las cuales a mí ya me tenían harta. En otra ocasión, recuerdo una vez en la que tuvimos una hora libre y de la nada, algunos compañeros y yo nos pusimos a jugar una especie de verdad o reto. Cabe destacar que cuando eso pasaba, J no se acercaba a mí, ya que él solo me hablaba y se acercaba cuando yo estaba sola, por lo cual en esa ocasión él se la pasó vigilándome desde el rincón donde siempre se sentaba, hasta que de repente, en ese juego, otro chico me confesó que yo le gustaba, aparte que jugando estuvimos a punto de darnos un beso. Aclaro que él tampoco me gustaba, pero bueno, por el juego no veía tan malas sus pretensiones de darme un beso. A todo esto, J desde su rincón estaba iracundo, apretaba los puños y hacía ruidos y bramidos ahogados de una ira muy profunda y contenida. Además de que otros compañeros estaban burlando de él y le decían que no se pusiera celoso y cosas por ese estilo. Yo a esta altura de la situación, paulatinamente me empecé a alejar de él, ya que me tenía muy perturbada por todas sus actitudes y de la obsesión que tenía hacia mí, ya que incluso él en una ocasión muy orgulloso me mostró cómo guardaba en su mochila toda la basura que yo de favor le había pedido que tirara por mí o cualquier cosa que era mía y la había dejado por descuido. J se había encargado de conservar todas esas cosas y las había juntado en unas especies de bolas que pegaba con cinta adhesiva, y así fue como me mostró su extraña colección que tenía de mí. Por fortuna, mis padres tomaron cartas en el asunto muy a tiempo y me cambiaron de escuela, ya que el ambiente y mi seguridad en aquella prepa estaba ya muy comprometida, además de que el cambio no estuvo tan mal para mí. Cuando me cambié de prepa, me aseguré de que J no supiera a dónde iba y que tampoco volviera a saber nada más de mí. Luego de toda esa situación, no volví a saber más de él. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo
o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.